Muy buenos días, licenciada. Mis compañeros y yo el día de hoy le presentamos el tema de escucha activa como estructura del pensamiento crítico. Con el tema general debemos saber qué es la escucha activa. La escucha activa es una habilidad que puede ser adquirida o desarrollada en la práctica. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es una habilidad algo fácil de desarrollar. ¿Por qué? Los seres humanos estamos acostumbrados a oír, más no a escuchar. ¿Cuál es la diferencia de ello? De que al oír simplemente estamos recibiendo las ideas, más no entendiéndolas. Pero si aprendemos a escuchar, entenderemos a la perfección lo que la otra persona quiere transmitir, ya sean sus ideas, sus emociones o sus sentimientos. ¿Cómo podemos desarrollar la escucha activa de una manera más fácil? Por la disposición psicológica y la expresión. A continuación les detallaré algunas de ellas. Disposición psicológica. Esta es la preparación interna. Es muy importante y debe estar presente para poder prestar atención y observar al otro. Identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y sentimientos. Quiere decir que con la disposición psicológica estamos prestando total atención a lo que la otra persona nos quiere transmitir. Y la expresión de que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal en lo que se conoce como función fática del lenguaje o lenguaje no verbal. Estas dos de aquí deben estar muy presentes para poder desarrollar con mayor facilidad la escucha activa. Características de la escucha activa. Escuchar es una competencia de comunicación importante que incluye procesos cognitivos complejos, como comprender e interpretar el mensaje, procesos afectivos, como estar motivado para prestar atención, procesos conductuales, como responder con comentarios tanto verbales como no verbales. Características cognitivas. El parafraseo y resumen, el hacer preguntas para un seguimiento o una aclaración. El parafrasear la conversación muestra el compromiso cognitivo del oyente. Eso nos indica los intentos de comprender e interpretar la información que se nos quiere transmitir. Característica afectiva. Enfocar nuestra atención, aceptación y empatía. Esto nos quiere decir que al recibir información evitemos proyectar nuestras opiniones, sentimientos o prejuicios sobre la persona y que el oyente acepte lo transmitido sin tratar de elaborar una respuesta. Características de comportamiento. El oyente debe comunicar su atención a través de medios no verbales, como contacto visual y lenguaje corporal positivo. También se puede demostrar compromiso al ampliar el rango de la conversación, ya sea preguntando o sugiriendo alternativas al tema, o las conclusiones en cuestión. En otras palabras, para ser un buen oyente debemos pensar acerca de la comunicación que estamos recibiendo, lo que sentimos y también el contexto de la misma. ¿En qué influye la escucha activa para el pensamiento crítico? La comunicación activa fortalece las organizaciones, pero también cuando no existe se perjudica su productividad. Los receptores deben ser totalmente receptivos al mensaje, comprender y analizar la información, sorteando muchas veces las barreras comunicacionales. Para esto, si sabemos escuchar con nosotros. Las personas que no hablan se sienten valoradas y esta es una de las formas más sencillas de poner en práctica la motivación de la escucha activa. Pero veamos 3 niveles muy importantes, los cuales nos van a ayudar a tener esa buena escucha activa. Nivel 1, me escucho a mí mismo, escucho mis pensamientos. Nivel 2, escucho a los otros, escucho sus palabras, ideas y su energía. Nivel 3, escucho la relación, el ambiente entre nosotros. Vamos a ver los beneficios de la escucha activa. Primera parte, adquirimos información valiosa, adquirimos control para conducirnos no a ciegas. Genera confianza, mostramos interés y comprensión, reduce defensas, recelos y motiva a abrirse más. Clarifica al usuario, informa y orienta de que está siendo entendido. El beneficio de la escucha activa, segunda parte. Nos confiere significación. Cuando escuchamos bien, resultamos fiables y dignos de confianza y nuestra capacidad de influencia se incrementa. Estimula a escuchar por reciprocidad. Tenemos efectos básicos. Reduce los sesgos y prejuicios. Obtener información para poder comprender al otro promueve
modelos de escuchas. Ahora que ya hemos tomado la conciencia del impacto positivo y negativo que puede tener la escucha, será interesante descubrir cómo mejorarla y cómo utilizarla de forma intencional. Es decir, tener esa herramienta a nuestra disposición para hacer uso de ella cuando lo necesitamos, desde una intención clara y enfocada. Te animo a que escuches bien y que sepas impartir lo mejor para otros. Etapas de la escucha activa como estructura del pensamiento crítico. La preparación consiste en prepararnos física y mentalmente para la conversación, especialmente si se trata de un encuentro previamente acordado. Posición y mirada. ¿Cuál debe ser la actitud corporal? Lo recomendable es mantener una posición ligeramente hacia adelante y mirar a los ojos, sin intimidar al emisor. La distancia con él va a depender del tipo de relación que existe. Reforzar al interlocutor. Es importante, asimismo, que transmitamos al emisor que estamos prestando atención a sus palabras, mediante técnicas como el esfuerzo positivo, la parafrasis, la reformulación, la ampliación, el silencio, el asentamiento y la expresión facial. Observar el lenguaje no verbal. Es necesario atender los gestos, tono de voz, expresiones, etc., para conseguir comprender algunos hechos que nunca percibimos a través de las palabras. Obtener las ideas principales. Asimismo, para practicar la escucha activa tendremos que detectar las palabras claves del mensaje, extrayendo las ideas principales. Y por último tenemos la retroalimentación. Ahora bien, para confirmar que lo que hemos entendido y lo que nos ha querido transmitir la otra persona coincide, el último paso para la escucha activa es ofrecer feedback con un resumen de lo comprendido. Importancia de la escucha activa como base del pensamiento crítico. La escucha activa. Pensar y escuchar son casi imposibles de hacer al mismo tiempo. Para poder convertirse en un pensador crítico, debe poder escuchar las ideas, argumentos y críticas de los demás sin pensar en su respuesta o reacción mientras hablan. No puede absorber adecuadamente la información que alguien está tratando de transmitirle si no se toma el tiempo para escuchar de verdad. El escuchar nos permite sentir empatía. Escuchamos la historia, las luchas, las ideas, los éxitos y las pasiones de otra persona, cómo llegaron a ellos. Cuando escuchamos su perspectiva, podemos tomar esa información y analizarla. Cuando usamos las habilidades de escucha activa, podemos entender completamente lo que alguien está tratando de decirnos, porque esa conversación continúa hasta que todas las partes puedan reiterar lo que la otra persona está tratando de decirnos. Al poder escuchar las ideas, argumentos y críticas sin pensar sus respuestas y reacciones mientras hablan, no se puede recibir información de que están tratando de transmitir, si no toma el tiempo de escuchar con atención. Buenas noches, compañeros. Nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que la escucha activa y el pensamiento crítico son fundamentales en nuestra vida cotidiana. Es muy notable que en nuestra sociedad no todos tenemos desarrollado lo que es la escucha activa, pero al referirnos al pensamiento crítico, eso sí lo tenemos desarrollado. Ahora les propongo a ustedes que juntemos la escucha activa y el pensamiento crítico y obtendremos a un comunicador social. ¿Por qué digo esto? Porque es aquel que transmite un mensaje de manera objetiva. Para lograr una influencia en la escucha activa es importante que el receptor sepa manejar el mensaje y qué tan predispuesto está el receptor para aceptar aquel mensaje. La escucha activa conlleva 6 etapas, las cuales fueron mencionadas. Pero si bien es cierto, también hay sucesos que nosotros como posibles receptores no deberíamos realizar para incomodar
aquel emisor. Recordemos que para que exista una escucha activa debe de haber una charla entre dos personas, en este caso el emisor y el receptor. Ahora pasemos a pensamiento crítico. Cuando hablamos de pensamiento crítico, muchos tenemos una idea errada de lo que es pensamiento crítico, porque si bien es cierto, nuestro pensamiento se lo conoce como pensamiento superficial, porque el pensamiento crítico es aquel que identifica, analiza, evalúa, clasifica e interpreta lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En cambio, el pensamiento superficial es cuando nosotros nos encontramos en una charla y llegan a nuestra mente un montón de ideas sobre cómo está vestido el emisor, sobre cuánta bulla nacen a nuestro alrededor. Y es ahí donde no interviene la escucha activa, pero mientras tengamos un pensamiento crítico, es ahí donde influye la escucha activa. Gracias compañeros por atender nuestra exposición.